¿qué le vamos a poner como contenidos clase número uno? ¿Sí? Las instrucciones van a ir aparte, eso le digo para que recién llegue. Esto es como para instalar el tema, ¿no es cierto? Bien, ahí va. Vamos con Moreno. Ahí cuando vayan llegando los correos, los vamos abriendo y vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir derivando las instrucciones, ¿no es cierto? Pero el tema tiene que ver con la Rioja. Profe, disculpe que Ahí va. yo recién entro. ¿De qué está hablando? ¿Qué pidió correo? Sí, Disculpe, pedí los que lo correos porque molesto. estoy enviando un escrito sobre el cual nos vamos a basar para desarrollar la primera clase. ¿Me entienden? Ah, o sea, Eh, le escribo el correo por acá. sí, sí, si no, yo le voy, no sé si, porque hay que ver, hay tres, bueno, Rocío Agustina, Rocío punto. Sí, alumnos, ¿sí? Si no se lo Bueno, puede también ahí reenviar le mando. otro alumno, ¿cierto? Bueno, mm, 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 mm. Esta chiquita era Hola, profe. Agostina Villafañe Caliba. Ujú. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Habla Claudia Sosa. Sí, ¿Cómo le va? sí, sí. Profe, yo le había hecho una consulta. Quería aprovechar que estábamos ahora, está presente, por el tema del Ujú. programa de la materia. Sí. Lo necesito para ver si puedo pedir la correlativa de la materia. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo me lo Bueno. podría pasar, profe? El suyo yo lo tengo, ¿Qué cosa? el de dibujo de la otra institución, ¿Pero qué? el programa, porque hay que cotejarlo, ¿me entiendes? Sí, sí, yo mandé toda la documentación al instituto, Ah, bueno, bueno, eso no que me era lo que me interesa. habían pedido. Pero Mm, para pedir la correlativa me piden el programa de dibujo está 2. bien, no hay Y, problema. ajá, ¿usted cuándo me lo podría mandar por mail? Y Ahora, como le digo, tengo que juntarme primero con esa documentación, ¿me entiendes? Porque soy yo el que le tengo que habilitar sí, bueno, la equivalencia parcial o total, ¿me entiendes? ajá, Y después lo firma la coordinadora y después va para la secretaría, ujú, ¿comprende? Aunque en realidad la nota usted la ingresa para el rector, ¿no es cierto? Él la claro, deriva a Alfonso, ella me la deriva a mí, yo tengo que resolver la situación y después ujú, volver a enviar el trámite, ¿me comprende? sí, sí. Sí, eso estaba armando todo el tema de la Re- documentación y me bueno, faltaba por eso. eso, Ujú. reenvíeme ahí lo que tiene usted y yo se lo voy a completar y le tramito lo que sigue. Eh, bueno, igual me gustaría llevar ¿Le un parece? seguimiento. Sí, sí, me gustaría llevar un seguimiento junto con usted como para no Está desobligarme bien. también de esto. No, no hay problema, no hay problema. Ujú. Sí, es algo que, bueno, otra gente me comentaba que también había pedido equivalencia en otra Sí, materia, etcétera, etcétera, sí. ¿no es cierto? Y bueno, y está lerdo porque la situación es así, ¿me entiendes? O sea, la Ujú. gente está, los que están trabajando están sobresaturados de trabajo. Supóngase la gente de secretaría, no, nadie da abasto, ¿me entiendes? Porque yo o sea, digo, a los aparatos llegan un promedio más o menos de 100 mensajes por día, de diferentes escuelas, de diferentes materias, Sí. etcétera, etcétera. No alcanza el día, ni aunque me quede sentado hasta Navidad.
sin dormir, sin ir al baño, digo. claro, No da, ¿está claro. bien? Entonces, Sí, bueno, por eso, si yo le puedo dar una mano y sí, sí, sí. minimizar el trabajo para usted, sepa que Ah, cuente bueno, bueno, conmigo. Así que, como bueno, le digo, si me bueno, quiere bueno, bueno. delegar eso, yo me encargo y gestiono por mi parte y hasta que llegue a usted. ¿Me entiende? Para que no sé, Mm, no quiero ser una carga. Eso sería mi intención. está bien, no, no, si no es una cara, es un trámite Ujú, que corresponde, digamos. Está bien, no se da problema. ujú, Si me acuerdo en su caso, ujú. únicamente que no sabía que ya había ingresado por otro lado, ¿me Por do- comprende? Recientemente que usted me dice que la pidió por secretaría, supongo, ¿no es cierto? Claro, le pedí a la coordinadora, le pedí a mis compañeros, algunos que ya la tienen y que no me la pasaron y así, o sea, y bueno, y ¿Y cuándo como ingresó el trámite usted? ¿Qué día? y lo que pasa es ¿Me que no acuerdo? puedo ingresarlo porque me falta esa documentación, si no estaría incompleta, Ah, ¿me entiendes? bueno, 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 bueno. Sí, Ya le sí. voy a enviar. Bueno, millones Está de bien, está. gracias, profe, y mil disculpas, ¿sabe? No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Está todo Bueno, bien, está todo bien. dale, Sí, sí, gracias, profe. no hay problema. Clase número uno, dibujo 2. ¿Qué hicieron el año pasado en dibujo? Cuéntenme un poco. Epa, ¿qué pasó? Ah, falta el... Sí, falta el destinatario. Era la chiquita Agostina Villar. Rocío.agostina. Rocío.agostina. 96. A ver, ahora. Sí, también, sí la tengo. Acá. Bien, ahí está, Villafañe Cali. Ahí va, espero que esté bien. Luego me sigue Emma Heredia González. Ahí vamos a ir con Emma. Bueno, ahí no me comentaron qué hicieron el año pasado. ¿Qué técnicas aplicaron? ¿A qué temas se refirieron? ¿Qué productos lograron ilustrar o hacer, etcétera? Mm, Hola, Hola, profe, ¿cómo le va? ¿qué dice? ¿Qué tal? Yo personalmente no, el año pasado no cursé dibujo, ya lo había probado el año anterior, así que este año estaría retomando. Bueno, coménteme qué ha hecho el año anterior. Bueno, y sí, estuvimos haciendo todo lo que era línea, trabajamos con distintos eh, trabajos, digamos, relacionando, bueno, lo que era línea, punto, empezando en realidad de punto, líneas, planos. Ujú. Terminamos con un trabajo final en el que unimos, digamos, las distintas técnicas que estuvimos aprendiendo y que cada uno, digamos, usaba un dibujo, una caricatura, algo, digamos, personal que hizo en el transcurso del año y cerramos, digamos, con ese, cuando yo cursé, digamos, ¿no? El año pasado yo no hice dibujo. Ajá. No sé los chicos que habrán hecho ellos. No, nosotros hicimos eso, Ujú. pero ya para el examen final, que teníamos que hacer un dibujo, después crear un patrón con ese dibujo y aplicarlo en ya sea en una remera, taza, todo eso. También vimos pruebas de estilo. em,
de los tres tipos de estilos, digamos, de ilustración. ¿Cómo es eso? Cuéntenme. ¿A qué le decían ellos estilo? No me acuerdo muy bien, soy sincera, Está bien, no pero era, importa, hablemos. bueno, No hay por problema. ejemplo, me acuerdo que una parte nos hacía hacer una prueba de estilo para poder ver si, valga la redundancia, si nuestro estilo era, por ejemplo, minimalista, era un poco más elaborado con más detalles, o el tercero era como el que tenía así muchísimos detalles. Por ejemplo, nos ponía el ejemplo de un árbol ilustrado de forma minimalista, que era muy así lineal, un árbol con un Ujú. poco más de detalles y después un árbol ya más realista. Y así, digamos, es lo que me acuerdo. Buenas tardes. Ujú. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está? Bueno, hay saltos con dos términos, minimalista y no sé qué otro término hay que le capte. Hay que ver a qué se le llama minimalista, ¿no es cierto? Porque ese es un estilo que se dio más en artes visuales, no sé bien hasta qué punto habrá tocado en la historia del diseño gráfico, porque es más o menos 1960, por esa época. Sí, vimos muy Eh, poquito de la historia del diseño, no vimos mucho. Ujú. Sí, en realidad no llegamos a todo lo que es contemporáneo, Sí, así que no, casi nada. igual en dibujo no vemos nada de historia, o sea, lo sumo en historia Claro. tendríamos que haber visto algo de con respecto a eso, pero no llegamos a eso. Igual por Mm, ejemplo a lo que decía Valentina con respecto a los estilos, habla mucho del tema de los grados de abstracción que tiene una ilustración, por ejemplo, Ajá, donde exacto. eso te acerca más a un estilo minimalista como a un estilo más bien realista. Y hablaba de que el realismo, en este caso, no íbamos a utilizar ni nada. Después estuvimos viendo, mencionó más que todo el tema de, ahí no me acuerdo cómo era la palabra, pero el tema de, ¿cómo es? Diseño lineal creo que era. Eh, Después hay una ay no me acuerdo qué es como polígonos. Utilizando polígonos generamos Era, como, no era lineal, regular y geométrico, algo así, claro. sí, pero eso era otra, a ver, ya me fijo acá en la punta. Emma Heredia González. Disculpe que estoy medio Emma. perdido, pero ¿de qué tema están hablando? De Disculpe. dibujo, de los temas que vimos el año pasado cuando vos cursaste dibujo 1. Ah, bien. Emma Heredia González. em, @gmail.com. Control Q. .com. Ahí estamos. Emma Heredia González. La Z. Profe, González. Sí, ahí encontré. @gmail.com. Hablaba de estilos vectoriales, por ejemplo, nociones básicas, nos decía ahí el apunte, estilo flat design, que era más bien un estilo eh, minimalista, ¿no? Porque no tiene casi detalle y es como que está en boga también. Después teníamos un estilo lineal, estilo isométrico, que ahí viene, todo ya viene utilizando el 3D, digamos, o la tercera dimensión. Y un estilo low poly se llama, que es el estilo como poligonal, donde es más geométrico, digamos. Ujú. Bueno, tendría que ver esa documentación Eh, para darle una respuesta. bueno, se lo puedo Porque mandar. como les digo, por ahí el término minimalista no me parece bien aplicado. Igual que el término realista, porque da connotaciones de otras cosas. O sea, siempre hay que recordar que cada palabra contiene muchas otras palabras, ¿no es cierto? Este, mm, pero sí me interesaría verlo para ubicarme con respecto a esa línea teórica, digamos, que ha utilizado el profe, la profe, no me acuerdo, con Candelaria creo que tuvieron, ¿no? Sí. Este, bueno,
vincular los textos que yo les puedo dar con los de la otra profe, ¿me entiendes? Porque hay que dar continuidad a las cosas que ya hicieron para mejorarlas y bueno, y ver qué cosas nuevas se incorporan, ¿no es cierto? En cada año. De hecho, esto que les estaba hablando, las chicas que estaban desde el principio, ¿no es cierto? Y los otros escucharon parcialmente, que tiene que ver con este archivo que les estoy enviando, ¿no es cierto? Es que eh, no, el trabajo se llama la increíble historia de Papá Noel. Y es y escucha algo ahí que en realidad me dejó pensando. El diseñador, la diseñadora, tiene que tener mucha información este, para poder elaborar el mensaje, ¿no es cierto? Entonces sí tenemos que saber de historia, ¿sí? Entre otras cosas, así como tenemos que saber algo de matemática y de geometría para, ¿no es cierto? Para configurar diversas formas, así también tenemos otras cosas, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión de habilidad, ¿sí? No es una cuestión de habilidad, es una cuestión de habilidad psicomotriz, ¿sí? Que obviamente que la persona que es habilidosa tiene eso como una ventaja en principio, pero también el otro, la compenetración con el tema que estás tratando. No se puede, que siempre les digo, o sea, que se, en la cultura nuestra, supónganse, interpretar un dibujo de un Buda, supóngase, algo que está tan lejano de nuestra cultura, digamos así, más que como imitación, no lo podemos hacer en el sentido de que, bueno, necesitamos mucha más información para poder interpretar qué quiere decir ese objeto, ¿no es cierto?, ese culto. Este, mm, eh, y bueno, entonces, les había propuesto esto de la increíble historia de Papá Noel en base a un escrito justamente de un historiador, de Piña, que lo vamos a leer. Ese es el archivo que les estoy enviando, ¿me entienden? Acá voy por Gisela, y ahí vamos a ir derivando, ¿sí? Las instrucciones, les digo, se las voy a mandar por esta parte, ¿sí? Pero igual la vamos a ir elaborando acá, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está, 90, ¿no? Sí, bien, bien. Vamos acá. ¿Qué novedades tienen ustedes de Papá Noel? Aunque les parezca una pregunta infantil, ¿sí? ¿Mm? Hola. Profe, y como que es una ilusión, como quizás usted dice, digamos, qué nos parece, o quizás resumirlo en una palabra, o Sí, no, si saben de los orígenes. Sí, también esa palabra está buena, ilusión, ilusión. Somos vendedores de ilusión. General, este, a ver, ahí está. y orígenes, quizás por lo que nos vendieron, un poco de respecto a que es un personaje, digamos, que vive, no sé, en el Polo Norte, que usa barba, que tiene, digamos, no sé, renos, trineos, Ajá. que es quizás el marketing que se le hizo a esta figura. Esa es Claro, en la realidad yo versión lo conozco como comercial. el, el origen de San Nicolás. No me sé muy bien la historia, pero sé que era como que regalaba a los niños eh,
dulces o juguetes así, y después ya lo comercializó más la Coca-Cola. Ajá. Yo lo conozco más por la Coca-Cola, que llegaba Claro. el Papá Noel en un camión del Polo Norte, así, con una coquita en la mano. Bueno, está bien. Yo también Igual tengo seguimos entendido hablando. eso. Es más, los colores que tiene son impuestos por Coca-Cola. Rojo, blanco. Bien, ahí va para SOS. Bien, entonces en ese escrito vamos a descubrir otros detalles, ¿cierto? Entonces, es estudiar este escrito, en principio, el de la increíble historia de Papá Noel. Después siguen otros escritos, ¿no? Que tienen que ver, porque, o sea, de la historia de Papá Noel, que es una página, ¿no es cierto? Vamos a una infografía de Papá Noel, y de ahí vamos a una definición de infografía, y definición no, concepto. Bueno, y luego a la realización, ¿no es cierto? Hay un reportaje también a Serra Palau, que eso no sé si lo leyeron en otra publicación. Serra Palau es un gran infografista así a nivel mundial, en español. Este, mm, y al último, ¿no es cierto? Bueno, producir, ¿sí? Una pieza gráfica que tenga una referencia al personaje, ¿cierto? En el formato que, bueno, ya vamos a ver qué formato se le puede dar, ¿no es cierto? Y vista desde los dos puntos de vista, ¿no es cierto? El que la quiera tomar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí, como dice una de las chicas, tiene una connotación comercial, es cierto, ¿sí? Y tenemos que ver de qué manera la promocionamos, digamos, teniendo en cuenta que tiene una relación con La Rioja, digamos, el tema, ¿sí? Eh, y por el otro lado, la cuestión de religiosa, ¿entiendes? La propaganda religiosa. Obviamente eso no le voy a pedir a todos, aunque en realidad como diseñadores tienen que saber diseñar para Dios y para el diablo, digamos, ¿no es cierto? Este, pero el que pues lo quiere tomar de ambos lados, lo toma, y si no, lo pueden tomar estrictamente en el sentido comercial, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué tipo cómo se llama, pieza gráfica? Como les digo, eso es relativo, ¿no es cierto? Porque bueno, tenemos primero impregnarnos acá en la historia y luego seguir, ¿no es cierto? De grado Matías, 881. ¿Qué pasa? No estoy enviando el correo. 81, sí, sí lo tenía acá. Bien. Bueno, ¿de dónde provendrá la palabra dibujo? Hola, abrir, admitir. Dibujo, como palabra, la historia de la palabra. ¿De dónde provendrá? ¿De qué otro idioma provendrá? Esto ya para ir armando un concepto de dibujo, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es esto de dibujar? ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué sirve? ¿Mm? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué? Yo pienso que dibujar es representar algún objeto mediante líneas o garabatos. Es también un lenguaje, creo.
Bueno, de alguna manera los dos tienen razón, hay que meterse ahí en esas palabras. ¿Qué dijo el alumno primero? Max Que creo que era. sí, profe, que es una forma de representar, ya sea una Bueno, ahí o un está. pensamiento. Ay, no me acuerdo. Con forma, con representar. ¿Qué es representar? Ya No sea, sé si tendrá que, sí, sí, seguí Mil. no sé si tendrá que ver que, tipo, en historia de segunda vimos el arte rupestre y, por ejemplo, ahí representaban con, tipo, dibujaban en las piedras y representaban lo que vivían, o tipo para contar también. Sí, sí, sí. Ahí va para Delgado Matías. Bien. Bueno, sí, ¿cierto? Em, Garabatos, dice ahí, igual está bien. Por lo que he Garabatos, buscado, sí. profe, la Ajá, palabra dibujo tiene una etimología, lo que he leído, obviamente. en francés, que Bien, tengo acá la palabra, como no la sé pronunciar porque palabra no sé, de sí. Boissier, que bueno, que era Sí, grabar, tallar sobre elementos. claro, claro, ¿no es cierto? Tiene que ver, sí o sí tiene que ver con la madera, en principio, el término dibujo, Imagino ¿sí? porque en aquel momento, al no haber papel, se dibujaba a través de tallar en elementos. También, sí, 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 sí. Bueno, eso de la aparición del papel, tendríamos que establecer bien una fecha, ¿no es cierto? ¿En qué momento? Porque es un elemento chino, ¿no es cierto? El papel, pero es del siglo I antes de Cristo. El, Con la cuestión como de la la tinta. introducción en los otros continentes, no sé. En América Latina había especie de papeles en los aztecas, los mayas, con papel de amate, ¿no es cierto? Creo que es parecido a esto que tenemos acá, ficus, a la corteza de los ficus, creo que con eso fabrican su papel acá los precolombinos. Este, mm, Profe, la tinta Bien, creo que tiene etimología china también, ¿no? Procedencia. la tinta china sí, la tinta Tinta china china. sí, es una de las, claro, justamente por eso se llama tinta china. Pero bueno, una de las tantas tintas que existen, que ha ido inventando el ser humano en, bueno, en todo el mundo, ¿no es cierto? En todas las culturas. Este, sí, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el otro chico, el que habló después? Con A. Lenguajes. Lenguaje, se meten con cada palabra usted. Bueno, lenguaje. Bueno, estábamos con qué palabra? Con la última que dijeron. Lenguaje, Lenguaje, dijo Jonás. Lenguaje. Lenguaje. lenguaje.
La forma de Bueno, hacerse entender con el dibujo. claro, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ahí donde comienza la historia, el lenguaje visual, ¿cierto? Por el dibujo, por la pintura. Es decir, el lenguaje visual es así como tenemos un alfabeto de letras, ¿no es cierto? O tenemos un sistema numérico, el alfabeto visual está compuesto por todos los elementos que conforman una imagen, ¿no es cierto? Y decimos que usamos lo aludido, inicial, ¿no es cierto? El punto, la línea, el plano, la composición, la dirección, el movimiento, el ritmo, el color, la forma, la textura, la proporción, ¿entiendes? O sea, eh, podemos seguir, por eso existen los diccionarios, ¿no es cierto? También el léxico gráfico y el léxico técnico de las artes plásticas, que siempre los recomiendo que lo tengan cerca, porque aclara mucho en, en los conceptos, ¿no es cierto? Este, el lenguaje, ¿sí? Entonces nosotros aprendemos a manejar ese lenguaje que se inició primero, como les decía, en las artes, después se trasladó hacia otro formato, ¿no es cierto? Y fue incorporando otros elementos, ¿sí? En el caso del diseño gráfico, a partir ¿no es cierto? Sobre todo de la primera revolución industrial, ¿sí? Este, si bien es cierto de que en la composición ya existía en la época de los libros manuscritos, ¿no es cierto? De la Edad Media, que eran hechos sobre pergamino, cuero de conejo, cuero de- de cordero, creo que eran carísimos, ¿no es cierto? Es decir, eh, el lenguaje visual ha servido para producir muchas cosas de las que se aprecian por el sentido de la vista, ¿no es cierto? Eh, eh, y se fue trasladando así de formato de acuerdo a las épocas históricas en las que fueron apareciendo diferentes máquinas de registro, ¿sí? Desde la primera revolución industrial, cuando empezó a aparecer la fotografía, ¿no es cierto? A 60 años después aparece el cine, después aparece la televisión, después aparece la informática, después aparece internet, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Toda una escala así que empieza bueno, a crear este estado actual que es un predominio, digamos, de la cultura de la imagen, ¿no es cierto? Estamos bombardeados por imágenes por todos lados, como en ninguna otra época de la historia de la humanidad, ¿cierto? Hace 200, 300 años no existían dos imágenes idénticas y ahora existen miles de millones de imágenes idénticas, ¿no es cierto? Bueno, ese lenguaje visual fue incorporando otras cosas por los medios que atravesó, pero inicialmente comenzó, sí, a partir de las artes plásticas. En el caso del diseño gráfico, sería como un primo, ¿no es cierto?, de las artes, una prima, de las artes plásticas, ¿no es cierto?, en principio. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque hasta la aparición oficial de la profesión, ¿sí?, que para mí históricamente aparece como profesión ya en la división del trabajo de la primera revolución industrial, ¿sí? Antes existía el diseño gráfico o los antecesores del diseño gráfico, este, ¿cómo se llama? Pero en otro sentido, digamos, más artesanal, ¿no es cierto? En cambio, a partir de la revolución industrial, como que se separa, se empieza a separar claramente que tenía que haber una persona, un obrero, un trabajador, trabajadora, etcétera, que se dedicara exclusivamente a diseñar, ¿sí? Y de ahí, bueno, viene esa palabra gigante que es diseño, que contiene a toda una nube de diseños, ¿no es cierto? El diseño arquitectónico, el diseño industrial, el diseño textil, el diseño
indumentaria, el diseño de joyas, el diseño de muebles, el diseño de interiores, etcétera, etcétera. Nosotros podemos seguir una lista bastante larga, ¿sí? Y dentro de eso está lo nuestro, que es el diseño gráfico, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver qué utilidades brinda el dibujo para el diseño gráfico, ¿sí? Y de ahí, bueno, vienen las diferentes posibilidades que tiene cada persona de aportar desde el dibujo para su diseño personal o para un encargo, cliente, etcétera, etcétera, que tenga que recurra a su servicio, ¿no es cierto? Bien, entonces, la palabra dibujo, como posible origen, sí, del bosque, ¿no es cierto? Algo así quiere decir de boissier, no sé si alguien sabe algo de francés, ¿no es cierto? Y una palabra más o menos, sí, del 1200, calculo que es, no sé, que aparece en el vocabulario, ¿sí? Y después se va trasladando, ¿sí? Llega al idioma que usamos como dibujo, ¿sí? Pero en un primer momento fue eso, de Boissier, ¿sí? Este, Incluso hay otro origen, hay otro posible origen del término dibujo, porque en Europa existe un árbol que se llama boj, no sé bien la forma del árbol. Y bueno, obviamente tenía madera de boj. Entonces, también es posible que venga de la contracción esa de boj, ¿no es cierto? Algo que estaba hecho de madera de boj, ¿sí? Esa es la otra posibilidad dentro de la historia de la palabra dibujo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el diseño gráfico, los antecesores, ¿cuáles serían? ¿Qué profesiones serían? ¿No es cierto? Este, Tenemos una muy poderosa en la historia del diseño, es la heráldica, ¿sí? En la Edad Media, era el estudio de los escudos de armas y los escudos nobiliarios, ¿cierto? Tenemos la sigilografía. ¿Qué es la sigilografía? El estudio de los sellos, ¿sí? Se hacían para dar autenticidad a X documentos. No sé ahora cómo habrá quedado la historia del sello con el tema este bueno, de la tecnología digital, ¿no es cierto? Este, mm, la vexilología, que es el estudio de las banderas, ¿sí? De las banderas de los países, de las banderas eh, que se usan en diferentes también códigos de comunicación o lenguajes, como dice ahí el alumno, ¿no es cierto? Este, Tenemos ¿cómo se llama? La numismática, el estudio de las monedas. Para yo hacer una moneda tengo que dibujar, ¿sí? El estudio de los billetes, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre particular, ¿no es cierto? Que hace un par de años estudiamos un billete, estudiamos la historia de la plata, del dinero, de la representación del dinero, así era un tema interesante también, se puede seguir con Notafilia eso, se ¿no llama, es profe. cierto? ¿Cómo? Notafilia se llama, que es una parte de la numismática también, que es el estudio de los ¿Cómo se billetes. llama? Discúlpeme, no le escuché. Notafilia. Notafilia. Ah, miren ustedes. Notafilia. Otro que se agrega este año, ¿sí? ¿Me entienden? Hay muchas cosas, muchas formas de dibujar que tienen que ver con el diseño gráfico, ¿sí? Bueno, el branding, ¿no es cierto? El branding, que es el estudio de las marcas, ¿no es cierto? De las marcas gráficas, bueno, y ahora digitales también, ¿no es cierto? En fin, vamos a entrar por varios orígenes, ¿no es cierto? Bueno, eh,
Entonces, vamos a ir encarando ahora para el archivo este que les envié, así lo vamos leyendo y vamos desgranando y vamos instruyendo, ¿sí? Primero, yo con todo escrito, lo primero que les pido es agarren una lapicera y se ponen a dibujar así en chiquito, ¿no es cierto? Todos los gráficos que aparezcan, ¿sí? No importa si están chuecos, si no se parecen, actitud. Primero actitud, ¿sí? De ahí la cuestión de la habilidad, como les digo, la cuestión de la habilidad eso es relativo. Hay gente que es muy habilidosa hacia ojo naturalmente, ¿sí? Y eso está bien, como digo, en principio una ventaja. Pero lo que yo he visto en la experiencia de los años es que eh, realidad, como que se duermen los laureles por ahí el habilidoso, ¿no es cierto? Y el que es más rústico puede sacar ventaja si es creativo, si es insistente, ¿cierto? Porque una idea, digamos, una gráfica puede ser eh, incluso fea, pero si pega, pega, ¿no es cierto? No, digamos, ya cumple con su función, ¿sí? Más allá de los defectos que pueda haber. Yo siempre les recuerdo, hay una anécdota del tipo ese que le dibujaba le ilustraba hace unos 30 años, esto, en la tapa de los discos al grupo este de los redondos de Ricota, que había un tipo que se llamaba, el seudónimo era Rocambole. Y una vez vino acá a La Rioja, así estuvo en una conferencia, en el teatro, etcétera, Para etcétera. la Feria del Vino, Libro, profe, hace varios años creo que vino. sí, claro, yo no fui, tengo la nota guardada por ahí en el diario de ese día, y el tipo contaba así como había sido la historia de la contratapa De los del, redonditos de del, Ricota. del disco, sí, Él hace del disco toda la gráfica de Patricio Rey, la hace Rocambole. De hecho, hasta es el diseñador, digamos, o la persona que se encarga de hacer los logotipos de Cosquín Rock. Ah, no sabía que él tenía a cargo eso, Sí, no él sabía. también, Ah, creo que los mira. últimos años, las últimas ediciones, que siempre es la manito y a veces tiene distintas imágenes, iconos, digamos, que Claro. le van agregando a la mano, que es como el logo original. Las últimas gráficas las hizo él. Ah, bueno, bueno. No las tengo muy vistas las cuestiones esas ¿cómo se llama? El logo del Cosquín Rock. Ya vamos a ver, ya lo vamos a espiar. Bueno, la anécdota era esta, que era la contratapa esa del disco Octubre, que es uno de los primeros 3 discos, creo, los tipos. Que es la famosa imagen esa en contrapicado, de un tipo que está rompiendo las cadenas, así, que se le ven las fosas nasales desde abajo, porque está así, desde ese ángulo, digamos, planteado, desde un ángulo contrapicado. Y el tipo dice que le faltaba una ilustración ahí para ese, para esa contratapa y que lo único que tenía a mano creo que era una fibra, creo que era una fibra chanfleada, de las fibras gruesas, y un papel de eso para envolver fiambres, creo que era así. Y bueno, y lo hizo así, no sé, en 15 minutos, no sé cuánto estuvo, así. Dice que él sentía que estaba mal, que era feo, qué sé yo, no sé, que bueno, lo hizo, tenía que hacerlo, ¿sí? Y después pasó a ser una de las imágenes clásicas, digamos, de esa gente, de esa gráfica, digamos, por lo menos, que se produjo mucho, ¿no es cierto? Este, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista anatómico, por ejemplo, da para atrás, como se dice. Pero desde el punto de vista expresivo, cumple con su función,
¿Se dan cuenta? Y casos como eso puede haber un montón, ¿sí? Capaz que no sea una gráfica que sea agradable a la vista, pero si vende, vende. Y ahí va lo que decía en una época Marx, eso, no importa lo maloliente que sea la mercadería, sino que se venda, ¿sí? Y el ser humano puede vender cualquier cosa, hasta lo más inimaginable. A mí, por ejemplo, me daba impresión en una época, hace como 10 años, creo que había un dibujo animado que una de las características que tenía era que le caían bueno, los mocos de la nariz, era un chico, creo que era, no sé cómo se llama. Yo me acuerdo que en las jugueterías apareció así unos tubos que le vendían a los niños el moco de ese personaje, así. A mí me da gracia. Pero bueno, si funciona, funciona, ¿me entiendes? Y también para esos casos han esto un diseñador gráfico que le haga ¿cómo se llama? La etiqueta, ¿no es cierto? El envase, ¿me entiendes? En fin. Bueno, entonces, el ser humano dibuja desde la época de las cavernas, ¿sí? Ahora, ¿para qué dibuja? Eso es un abanico muy amplio, ¿sí? Porque lo hace con muchas intenciones. Lo puede hacer el dibujo técnico, por ejemplo, el dibujo técnico industrial, para que se aplica, que en el que se aplican las normas IRAM y que es para el dibujo de objetos o productos que tienen que reproducirse en la industria, ¿no es cierto? Bueno, en fin, podemos seguir un rato más. Ahora vamos a encarar acá a la cuestión esta del Papá Noel. Acá vamos a ir a la información general, ¿sí? Y como les digo, primera instrucción, vamos a leer hasta que se cansen. Cuando se cansen, cortamos, nos vemos el otro viernes, ¿me entienden? Pero mientras tanto, hasta que yo termine de redactar las instrucciones, ustedes van, ¿no es cierto?, sacando ideas, ¿no es cierto?, viendo gráficas sobre Papá Noel, ¿no es cierto?, buscando la historia del personaje y tratando, como les digo, de verlo desde los dos ángulos. ¿Qué significa a nivel comercial y qué significa a nivel religioso? ¿Cierto? Porque yo también veo eso que acá, bueno, para los católicos, San Nicolás el patrón acá de La Rioja, ¿no es cierto? Pero también que es patrón de Rusia, no sé si patrón de, ¿cómo se llama?, de Holanda, no sé, de varios países de los marineros, los carpinteros, bueno, ya lo leí. Bueno, vamos a ver acá qué dice este autor, no sé si lo reconocen al autor Apiña, usted, usted es bastante mediático, pero acá hay un aporte nos va a hacer, ¿no es cierto? Esto ya lo tomaba como una primera, como una entrada, ¿no es cierto? Es decir, bueno, vamos a entrar por acá. Digo, este artículo lo había descubierto hace como 2 años. Digo, este lo voy a usar en algún momento porque me va a servir para plantear esto. Dice, la increíble historia de Papá Noel, ¿sí? Cualquier idea, comentario me paran y me dicen, ¿sí? El original San Nicolás nació muy lejos de Noruega, los trineos, la nieve, en Patara, actual Turquía, ya sería Asia Menor, en el año 305 después de Cristo. Es decir, que hace 17 siglos, más o menos, ¿no es cierto? Nicolás era un muchacho rico hasta que murieron sus padres y optó por repartir todas sus riquezas entre los pobres. Se hizo monje e ingresó en el monasterio de Sion. Sion sería bueno, Israel. Debió abandonar la vida monacal cuando heredó de su tío el obispado de Mira. ¿Mm? En esa época creo que se compraban los cargos eclesiásticos. Cuentan una noche, mientras dormía en una posada, despertó envuelto en una pesadilla. 3 jóvenes eran brutalmente asesinados, pero cuando se levantó descubrió que su sueño era más que una premonición. Los cuerpos estaban, esto es horrible lo que cuenta acá, los cuerpos estaban siendo preparados para ser salados y servidos como fiambres. Logró detener al asesino, lo entregó a las autoridades y resucitó a los muchachos. Obviamente, eso de creer o no creer, ¿sí?
Otra leyenda narra la historia de tres hermanas casaderas que por vivir en la miseria y no disponer de la obligada dote estaban a punto de ser vendidas por su padre a un mercader que le iba a prostituir. El asunto llegó a oídos de Nicolás, quien merodeó la casa y notó que las chicas tenían la costumbre de dejar sus medias secándose en la chimenea. Todas las noches fue dejando en cada par el dinero suficiente para escapar de la esclavitud. Cuando estaba colocando la última moneda, fue sorprendido por el padre de las muchachas, quien difundió el episodio, acrecentando la fama de caritativo del obispo. Las medias en la chimenea tendrán después imprevistas derivaciones navideñas. Sí, porque eso aparecen, vieron así, son como unas botitas, así que aparecen así dentro del merchandising de la Navidad, ¿no es cierto? Los relatos sobre milagros comenzaron a multiplicarse. En 1087, marinos italianos exhumaron los restos de San Nicolás para salvar a los piratas sarracenos y los llevaron al puerto italiano de Bari, donde descansan desde entonces en el templo de San Esteban. 1087, o sea, serían 700 años después de eso, 1000 años antes de nosotros. Bari. Sí, ya los turcos entramos a esa zona, bueno, ya gobernaba el Islam, obviamente iban a tirar todo lo que significara la religión cristiana, ¿no es cierto? Desde el siglo XIII se difunde la tradición de San Nicolás repartiendo regalos a los niños cada aniversario de su fallecimiento. Durante la Reforma Protestante cobró fuerza la tradición del Christkind, nada menos que el propio niño Jesús obsequiando juguetes el mismo día de Navidad. Bien, esto también tiene algo que ver con los ríos, con las culturas norteñas. En Holanda, ya en el siglo XVII, San Nicolás aparece en las tradiciones vestido de obispo, con barba blanca, montando en un burrito blanco y acompañado de su ayudante, el negro Pedro, que portaba una bolsa llena de golosinas para los niños que se habían portado bien durante el año. Cuando los holandeses colonizan América del Norte y fundan Nueva Ámsterdam, que es la actual Nueva York, llevan consigo la tradición de San Nicolás. En lo que serían los Estados Unidos se celebra un San Nicolás al que llaman Sinterklaas, y por su deformación termina nombrando Santa Claus. En Inglaterra, Santa comenzó siendo Father Christmas, es decir, Padre Navidad. En Francia, Père Noël, y allí pasará a España conservando el vocablo francés Noël para llamarse Papá Noel. De aquí en adelante su transformación se acelera. En 1809, Washington Irving publicó su libro Historias de Nueva York. Allí describe a San Nicolás llegando en un caballo volador con su bolsa de regalos, dispuesto a repartirlos por las chimeneas de las casas de los niños buenos. Clement Moore agregó en 1823 el trineo y los renos. Es decir, ahí recién aparece la cuestión de la movilidad en la nieve. 1823, ¿sí? 200 años. Sí, justo 200 años. Thomas Nast, el dibujante oficial de las famosas tiendas Harper's, le dio su gordura, su cara bonachona y la bolsa de juguetes. Un dibujante de Chicago de origen sueco, quien trabajaba para Coca-Cola, le dio en 1931, 90 años, el toque final. Quedó un Santa gordito, simpático, bonachón, con un traje brillante con los colores de la gaseosa, rojo y blanco. Aquel Nicolás del siglo IV, obispo de una región de la actual Turquía, más conocido como San Nicolás de Bari, nunca se imaginó que terminaría siendo la imagen más popular de Coca-Cola. ¿Ven? Va cobrando, va cambiando de significado a medida que va pasando las culturas, transitando las culturas, ¿no es cierto?
Y cada cultura ha ido produciendo diferentes imágenes a partir de lo mismo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que estudiar ya en el sentido gráfico, no solamente en el sentido de la historia. Como le digo, la historia nos sirve, ¿sí? Este, porque nos lleva a entender el contexto de determinada época, ¿cierto? Por qué ciertas ideas eran tan fuertes, otras eran más débiles, después, bueno, cambia la onda, es al revés, qué sé yo, va pasando así, ¿no es cierto? De hecho, yo me acuerdo, hace unos 10 años, ha sido esto, ahí en primero de diseño, habíamos estudiado la propaganda política, un par de veces estudiamos, hace años separados, como 5 años entre medio. Y también era muy interesante, ¿no es cierto?, ver cómo cada ideología, ¿no es cierto?, eh, proyectaba su idea a fuerza, ¿sí? Ya hay que nosotros adhieramos o no, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Acá en La Rioja el campo para la propaganda política es inmenso, porque una de las pocas industrias que funciona en La Rioja es la industria de la política, ¿me entiendes? Entonces, el problema que pasa es que, bueno, la mayoría de los políticos encargan las cosas afuera, en Córdoba, generalmente, por ahí Buenos Aires, y ese mercado está abierto, ¿no? Bueno, eso lo decía acá porque, bueno, lo podemos usar a Nicolás como propaganda religiosa o lo podemos usar a Nicolás como publicidad para vender lo que sea, ¿sí? La Coca-Cola lo agarró para vender Coca-Cola, pero también otras marcas como es Garbarino, que me estaba acordando ahora, ¿no es cierto? Cada vez que llega Navidad lo hace Laura al gordo este, ¿no es cierto? Bueno, verlo de los dos puntos de vista, ¿sí? Ir viendo, ustedes tienen que ir viendo qué puedo producir yo que tenga que ver con este personaje y que tenga que ver con La Rioja, ¿no es cierto? Con el entorno de La Rioja, ¿sí? Como mercado, como posible mercado, ¿no? Obviamente, considerando que puede comprar gente de afuera también, ¿no es cierto? De otras provincias me refiero. Bueno, acá lo que sigue, yo les puse una imagen, sí, este es icono ruso del siglo XVI, ¿sí? Les pongo una imagen de la iglesia ortodoxa rusa, ¿sí? Que es una parte del cristianismo, digamos, ¿no es cierto? Todas tanto el cristianismo como el judaísmo como el islamismo, todas tienen sus sectas, ¿no es cierto? Todas tienen sus confrontaciones internas, ¿no es cierto? Y está la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa, creo que mayoría en Grecia y Rusia, no sé los otros países eslavos, no sé si hay también gobierna esa religión, ¿cierto? Bueno, y esto nos sirve para estudiar cómo se ven las cosas del otro lado del mundo, ¿no? Siglo XVI, estamos hablando de 1500, ¿no es cierto? Cuando acá, en este lado en el occidente, estaba dándose ya el renacimiento clásico greco-romano. Acá todavía estamos con una perspectiva bizantina. Supónganse, dentro de los indicadores de espacio, la mayoría de los espacios están construidos de acuerdo a la perspectiva inversa. Entonces eso nos va a obligar a poner un ejercicio sobre perspectiva inversa. ¿Me entienden? Después, el libro que tiene en la mano está escrito en el alfabeto cirílico, que es el alfabeto de los rusos. Nosotros utilizamos el alfabeto latino. Y detrás de la imagen del personaje, ¿no es cierto?, aparece una serie de, bueno, a las que ya nos referimos por el tema de espacio. Supuestamente, según la propaganda religiosa, esos son los milagros, digamos, del personaje, ¿sí? Está muy interesante, a mí me llamó mucho la atención la capa acá que usa, no, casulla creo que le llaman esta que usan los curas, ¿no es cierto? Una casulla. Con esa, vamos a dibujar ese motivo que tiene ahí en el medio, ¿no es cierto?
Sí, eso, porque usted sabe lo que me pasó con las instrucciones, yo las estaba escribiendo y no lo encuentro el archivo. Entonces, por eso estaba empezando de nuevo. Pero la idea era hacer así, este, hacer una interpretación, una copia de un icono ortodoxo, ¿no es cierto? Y después hacer una interpretación de un Papá Noel desde el sentido comercial, ¿se entiende? De X época y por X marca y por X autor, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos una gráfica para el estudio de lo antiguo del personaje y la otra gráfica para el estudio del personaje en la actualidad, digamos, si es posible, si no, como les digo, pueden tener un Papá Noel editado en 1900, supongo que sí, no importa, el tema es que tratemos de tener dos visiones del mismo personaje, ¿sí? Y a partir de esa experiencia, ahí, ¿no es cierto?, ver qué producimos nosotros con respecto a este personaje, ¿no? ¿Qué podemos producir? Y eso nos lleva también entre medio a estudiar algunas nociones de lo que es la figura humana, ¿cierto? Vamos a tener que ver, depende del icono que elijan ustedes para la versión de lo antiguo, ¿no es cierto? Eso se le va a anotar en el chat, ya no más. Buscar icono ortodoxo de San Nicolás. Y luego buscar versión de Papá Noel. Van a buscar la versión de Papá Noel la que más les guste. ¿Me entienden? Y me la van a mostrar para ver cómo encara el personaje, ¿no es cierto? Para poder construirlo, ¿sí? Para poder construir el personaje. Bueno, luego de esa imagen del icono ruso, ¿sí? ¿No es cierto? Que ahí le dejé el sello del lugar de este Alami, por una cuestión de respeto al derecho de autor, no sé si me cobrarán, pero bueno, me pareció que era bastante buena la imagen esta, así para decir, bueno, miren esto, hace 500 años. Y esto otro, acá vemos una infografía en la página 3, ¿no es cierto? Comenzamos a ver una infografía, ¿quién es? Solo 6 dice. ¿Tienen clase después, chicos, ustedes? Chicas. Sí, profe, yo a las 7. 7 me dijo. Sí, no hay problema, no hay problema. La otra gente no sé, si los otros profes están de paro, no tengo idea, eso. Me dicen. Igual le trata, como les digo, hasta Yo también, checar. profe. ¿Usted también tiene que Historia, irse a las 7? historia 3 sí, a las 7. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Miren, estas cuestiones así, por lo menos conmigo es así. Ustedes se van y entran a la hora que quieren, ¿me entienden? Yo lo que no quiero, yo me largo a hablar y bueno, si me dan bolilla yo sigo hablando, ¿no es cierto? Pero le digo esto en este sentido, porque hay mucha gente que se excusa en la no conectividad, ¿no es cierto? Una cosa es que, o sea, mm, que tengan problemas técnicos puede ser, ¿cierto? Una vez, 2 veces, de 10 veces, supongo. Pero si son 9 de 10 veces, eso ya es sospechoso. Entonces, pueden entrar y salir. El tema es que ustedes vayan asimilando los contenidos, ¿no es cierto? Y vayamos encarando para el primer trabajo, ¿sí? Que produzcan, ¿sí? Y ahí lo otro es flexible, yo no me voy a molestar con eso, ¿sí? Bueno, continuemos. Bueno, vamos acá a la infografía. Que esa palabra la estudiaron con otra, ¿cómo se llama? En otra materia, al término ese. Les pregunto. Sí, profe, yo recuerdo que en el cursillo me hicieron hacer algo sobre trabajo sobre la infografía. Sí, tal cual. Ajá, bueno. Yo acá les leo el primer párrafo de la página 4,
¿Qué me dice? Infografía define una herramienta de comunicación que permite explicar visualmente procesos complejos en piezas gráficas de fácil comprensión, donde el texto va a dar paso a elementos visuales explicativos. Las infografías son usadas para explicar de forma rápida y clara información o datos muy complejos, trayectorias, mapas, textos técnicos y material educativo. Bien, dice, los manuales de armado de un mueble o algún instructivo de una PC son una muestra clara de infografía aplicada a la vida diaria, como para que se den cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué hace la infografía? Yo por ejemplo, el año pasado, sobre todo a los chicos que tenían que hacer un manuscrito, ¿no es cierto? Les decía, bueno, primero hagan el manuscrito, después hagan el resumen y después hacen el mapa conceptual. ¿Qué es el mapa conceptual, no es cierto? Es una construcción, ¿no es cierto? Que puede ir linealmente o puede ir en red con respecto a un tema en donde nosotros vamos conectando los diferentes factores, elementos, materiales, tiempo, etcétera, etcétera, que me llevan a comprender, ¿no es cierto?, cómo es la cuestión en general. Es similar como cuando se hacen los árboles genealógicos, ¿no es cierto? Los árboles genealógicos, las historias familiares, ¿no es cierto? Quién fue la padre, quién fue el padre, quién fue la madre, quién fue el hermano, quién fue el primo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos mapeando, digamos, el contenido, ¿sí? Escalonadamente, como les digo yo, para mí es así, como método de estudio, ¿cierto? Sacamos manuscritos, hacemos resumen, hacemos el mapa conceptual, y el mapa conceptual tiene que ver con esto de la infografía. La cuestión es que en la infografía nosotros podemos incluir imágenes de todo tipo, de todo origen. Por ejemplo, podemos incluir dibujos realizados a mano, podemos incluir fotografías, podemos incluir collages, podemos incluir gráficos hechos en el plano virtual digital, podemos incluir iconos, podemos incluir otro tipo de símbolos, etcétera, como está hecha esta de Papá Noel, ¿sí? La utilizan mucho, es un formato, de acuerdo a lo que sale en el reportaje ese a Serra Palau, que sale acá al final, creo. Es un formato desde los años 95 para acá, no existía antes, digamos, ¿no es cierto? Y creo que con la cuestión esta del espacio virtual digital ayudó a que se multiplicara este tipo de formato de información, ¿no es cierto? Este tipo de formato de información a través del diseño gráfico, ¿me entiendes? Usan mucho las revistas, clásicas, por ejemplo, las clásicas infografías, por ejemplo, es cuando son las elecciones y al otro día o a las horas publican cómo van a estar ocupadas las bancas, vieron así por tal partido, que salen las figuritas pintadas de tal color, que salen los porcentajes al lado, etcétera, etcétera. Esa es una clásica infografía que siempre observamos a veces. Otras infografías ustedes la van a ver, por ejemplo, así los bancos también son clásicas, eso es. Los bancos, el Banco Nación creo que es el que creo fiscaliza eso, ¿no es cierto?, la emisión de dinero, publica infografías sobre los billetes, cada vez que lanza un billete nuevo al mercado, digamos, ¿no es cierto? Y entonces va diciendo quienes hacen un desarmado, que eso es lo que hicimos el año pasado también, con el tema del billete de 200 pesos, vamos nosotros, va haciendo como que lo va, como una operación, como una cirugía, va sacando pedacitos diciendo esto está acá, esto sale de acá, esto viene de acá, entonces esto va haciendo todo una interconexión, ¿sí? Grafos. Grafos es una palabra que viene del griego, creo que quería decir como escribir, más que con el dibujar me parece al principio, ¿sí? Y bueno, aparece como sufijo en muchas palabras. En este caso, bueno, no sé a quién se le ocurrió denominarle como infografía a esta pieza
a este tipo de piezas gráficas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá que me dice en la esquina superior izquierda, dice el gordito regalón. Sin saberlo, un sacerdote turco se convertiría en la inspiración para uno de los símbolos más queridos de Nochebuena, Papá Noel, un personaje que mezcla la tradición cristiana con la creación literaria y comercial. Bueno, acá esto está hecho tendenciosamente, porque se ve que ha sido digamos, original de Estados Unidos esta infografía, por eso dice creación literaria y comercio estadounidense, que hoy en día a los niños del mundo les encanta, porque en realidad el personaje ha entrado en varias culturas, no solamente en la cultura estadounidense. Se ve que es un escrito, una infografía hecha en Estados Unidos para el público latino, me parece. No vi la firma, ¿ves? Que dice infografía María Champitasi. No sé si no el nombre. María o Mario. A ver, espérenme. Ahí abajito, ¿qué nombre dice ahí? La autora. Mario creo que dice. Mario Champitasi. No lo conozco, pero lo nombramos para respetar el derecho de autor, ¿no es cierto? Pero lo que dice con respecto a Estados Unidos es un encargo de ellos, porque bueno, se supone que le lo necesitaba para ellos. Bueno, pero acá vamos a sacar estos otros datos. ¿Y acá qué me hace? Por ejemplo, pone una fotografía de la imagen religiosa, ¿no es cierto? Y unos querubines que están... Ah, esos son los niños que Disculpe, están... profe, Sí, eso que está leyendo usted, ¿a dónde está? ¿Está en la plataforma? no, eso se lo mande por el correo. Ah, porque no me llegó a mí. ¿Quién habla? Moreno Florencia. Moreno Vallay. Es que, profe, pasaron los mails por el grupo. A mí Sí, por tampoco eso. me llegó, profe. A mí menos, profe. Bueno, yo le envío lo que me publicaron acá. ¿Quieren que lo pase por el Mililucha, grupo? A mí sí me Rosy. llegó. Bueno, sí, por favor. Sí, claro. Sí, Gracias. obviamente lo tenemos que ir visualizando, porque si no, no Gracias. tiene sentido la lectura, ¿me entiendes? O se van a perder, y se van a aburrir en sí. No es el objeto, ¿no? Bueno, dice, aparece acá una imagen religiosa, parece que es una cerámica o una talla de madera, puede ser, y le ponen una cuerda acá para hacerle la línea como la línea histórica, digamos, del personaje, ¿no es cierto? Y dice San Nicolás, el origen de Papá Noel se remonta a Turquía. Acá hay un error. Dice una ciudad romana. No, debe haber sido que el Imperio Romano habrá tenido conquistado ese lugar en esos momentos, ¿me entiendes? Pero no, la ciudad era lo que es Turquía, en donde un bondadoso joven llamado Nicolás empezaría con la leyenda. San Nicolás de Bari nace cerca del año 280 en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Su padre deseaba que fuera comerciante en el mar Adriático, que es el que está entre Italia y Albania, como él, mientras su padre quería que fuera, su madre quería que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira, Turquía. La peste logra matar a sus padres mientras ayudaban a los enfermos de su ciudad. El muchacho regala sus bienes entre los necesitados y parte hacia Mira. Ya con su tío Nicolás se ordena como sacerdote a los 19 años. Su fama de repartidor de obsequios se basa en una historia. Cuenta que un empobrecido hombre, padre de 3 hijas, no puede casarlos por no tener la dote. Enterado, Nicolás entra por una ventana y pone oro dentro de las medias de las jóvenes que colgaban sobre una chimenea para secarse.
En Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira, o sea, la Iglesia Ortodoxa, ¿no es cierto? Pero en Occidente se lo llaman San Nicolás de Bari, ya que cuando los musulmanes invaden Turquía en 1087, los cristianos logran sacar en secreto sus reliquias y las llevan a la ciudad de Bari, en Italia. En esta ciudad se producen miles de milagros, al rezarle rápidamente su popularidad se extiende por toda Europa. Dice, Papá Noel moderno. Y guarda con las palabras, así ahí corresponde moderno. Guarda con las palabras. Papá Noel moderno. El gordito de barba blanca y vestido con su traje rojo, ribeteado de blanco, que conduce por el aire un trineo de 9 llenos, transportando un saco de juguetes, se lo debemos al patrón de Holanda, Sinterklaas, llevado por los inmigrantes a Estados Unidos y a escritores y dibujantes neoyorquinos. Dice, 1809. El escritor Washington Irving escribe una sátira, Historia de New York, en la que deforma al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Harper's Weekly, este es un periódico, se ve esa zona. Journal de la Civilización. Lo estoy midiendo y está en proporción raíz cuadrada de 2. Está en la página esta del diario. Eso también la podríamos dibujar en un momento. 1820, espérenme que hay otra acá, hay otra. Dice, la imagen de Santa la detalló al máximo el dibujante Thomas Nast, que por Navidad publicó ilustraciones de Santa Claus en la revista Harper's de 1860 a 1880, 20 años, ¿sí? Publicando imágenes de San Nicolás. 1823, el poeta Clement Moore publica el poema en un diario neoyorquino titulado Un relato sobre la visita de San Nicolás, un poema donde da cuerpo y alma a Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. Moore hizo más creíble al personaje y lo más decisivo fue que situó la llegada de Santa Claus en la vigilia de Navidad, en lugar de suceder el 6 de diciembre. Claro, se traslada, ¿no es cierto? Al tipo nos recordaban el 6 de diciembre y este tipo hace que se traslade directamente hacia Navidad, ¿sí? El festejo. Bueno, de hecho la historia de la Navidad es otra aparte, ¿no es cierto? Porque también es una fecha convencional, digamos. Cambió el trineo tirado por un caballo volador, por uno tirado por renos. Cambió el trineo tirado por un caballo volador, por uno tirado por renos. Este mismo acá en el Harper's. Santa Claus ahora era descrito como un tipo alegre, gordo y de buena estatura, como un gnomo, creo que quisieron poner a eso, en la G. Nast añade detalles como su taller en el Polo Norte y su vigilancia sobre los niños, buenos y malos de todo el mundo. También le da el color rojo y su vestuario de pieles. Ahí vamos a buscar dibujos de este Nast, ¿sí? Para tener otra referencia. A fines del siglo XIX y principios del XX, la costumbre de San Nicolás reinventado en Nueva York se extiende por casi toda Europa. Funda sus bases en Gran Bretaña como Father Christmas o Padre Navidad. Y de allí pasaría a Francia bajo el nombre Père Noël o Papá Navidad, del cual derivará Papá Noel como se lo conoce en América Latina. A ver esta parte que me dice. Sunblom. Este es el otro, el de Coca-Cola. Sunblom crea un Santa Claus alto, más gordinflón, simpático, con un rostro bonachón, de ojos pícaros, chispeantes y amigables, con el pelo cano, barba y bigote, blancos y sedosos. Ahí está con la botella de Coca-Cola, como decía. Bueno.
La vestimenta mantuvo los colores rojo y blanco, que son los de la compañía, pero su traje se hizo más lujoso y atractivo. Claro, ya parecía un Papá Noel más cheto, digamos, ¿no es cierto? 1931. Finalmente Coca-Cola le da su actual aspecto para la campaña publicitaria de la Navidad de ese año, ya 90 años. Tiene el Papá Noel de la Coca-Cola. Le encarga al ilustrador Haddon Sundblom que remodelara el Santa Claus de Nast. Ahí está, ¿cierto? Historia del dibujo, bueno, dibujo publicitario sería. Que eso yo les decía a los otros profes de dibujo. La orientación para mí del dibujo para diseño gráfico tiene que ir para lo que se llamaba el dibujo publicitario, que es un dibujo, bueno, obviamente con intenciones comerciales, diferente al dibujo artístico, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Sundblom lo interpreta a Nast. Bueno, y acá abajo sale, ¿no es cierto? El trineo, un juguetito, ¿no es cierto? El Papá Noel sobre el trineo y salen los renos, ¿no es cierto? Salen los nombres. Dasher, brilloso, Dancer, bailarín, Cornet, corneta, Prancer, acróbata, Cupid, Cupido, Donner, trueno, Blitzen, relámpago, Vixen, juguetón. Los orígenes de los términos no sé cuáles serán, chicos. Algunos me suenan medios alemanes, pero los otros no sé. Por el cambio de horario, Papá Noel tiene 31 horas para repartir regalos. Bueno, se da por la cuestión de de los calendarios, ¿no es cierto? Porque hay que ver que cuántos usos horarios tiene el planeta Tierra, más allá de la convención del año, ¿sí? Porque el año tiene 65 días más 8 horas, que es lo que se corrige después cuando se declaran los años bisiestos, para reunificar ese tiempo. Y también por eso se debe producir este fenómeno de que tiene como, del día tiene como 24, 31, 6, son 7 horas más de yapa. Dice, por su magia, Santa puede hacer 967.074 visitas por segundo. Eso no sé quién nos sacó esa cuenta. Pero bueno, es la ilusión, como decía la chica ahí al principio, ¿no es cierto? Bueno, esas son características, ¿no es cierto?, del formato infográfico. Ven todos estos datos, acá le empieza a dar estadística. Es muy común vincular la estadística con el formato infográfico, ¿cierto? De hecho, esta pieza de la infografía la empezamos a estudiar en el año, ha sido 2017, por ahí, que yo les propuse a los profes, porque generalmente les propongo un tema por año, así para estudiar, así. Por mi cuenta, si ellos lo toman, si no, yo sigo solo, ¿no es cierto? Pero les decía, estábamos estudiando antes de la pandemia, 2 o 3 años antes de la pandemia, y el problema que había, o se lo visualizaba como un problema, que se llamaba la nomofobia, que era la adicción a los celulares, la adicción a los medios tecnológicos, o como una tecnofilia por los teléfonos. Y ahí estábamos estudiando infografías sobre la nomofobia, un trabalengua para ustedes, lo van escuchando, ¿cierto? Pero era muy interesante, ¿sí? Sigue siendo interesante, no lo terminamos de explotar a ese tema de la nomofobia, pero ahora creo que tiene otro sentido con esto del aislamiento, porque bueno, no, es como que no queda otra, ¿no es cierto? Bueno, el reno Rodolfo. Mientras que los ocho renos originales aparecen por primera vez en 1823, la historia de Rodolfo es añadida a raíz de la publicación de Robert May, Historia de la Navidad, en 1939. En su comienzo, el personaje Rodolfo fue muy popular y se convirtió en uno de los preferidos de los niños. Bueno,
Miren eso, todos van facturando con Papá Noel, ¿eh? Que le aumentan, le ponen, le cambian el significado, ¿me entienden? Este, a mí me parece algo muy interesante, no sé. Este, un joven reno era mal visto y discriminado por su manada porque tenía una extraña y chistosa nariz roja que emitía luz propia. Hubo un año de una gran tormenta de nieve que imposibilitaba que el trineo de Papá Noel con sus tradicionales 8 renos pudiera comenzar el viaje para repartir los regalos. Rodolfo ayuda al trineo a despegar. Así, Santa conoce a Rodolfo y lo ubica al frente de los demás renos. Ahí viene otro más, ¿no es cierto? Bueno, y acá el último ya sale, creo que en las estadísticas. Y sí, llevamos una hora y media. Dice Papá Noel, la residencia de Papá Noel. 300.000 cartas llegan a la casa de Papá Noel cada año. Bueno, yo no sé si la gente actualmente envía cartas de papel, la verdad. Creo que muy poca gente debe seguir utilizando el correo postal. La residencia de Papá Noel queda en la región de Laponia, Finlandia. Aquí llegan las cartas provenientes de todos los rincones del planeta para las peticiones de los niños, que Papá Noel leerá atentamente y contestará una por una. Si eres un niño de corazón que cree en el milagro de la Navidad, él nunca dejará de hacerlo. Bien, y acá sale Papá Noel en el mundo. Santa Claus vive en el Polo Norte con su esposa. Ahí no puedo tener esposa, sí. Vuela con su trineo mágico dejando miles de regalos a los niños que le han escrito. Esta Santa Claus es la imagen que los latinoamericanos tenemos como referente en Navidad. Julupuki fue una criatura mala parecida a una cabra que asustaba a la gente. Con el tiempo se vuelve una buena persona que regala obsequios a los niños. En diciembre, la gente pagana tenía festivales para rechazar al Julupuki. Père Noel, Francia. San Nicolás monta un asno llamado Guy. Él viaja con su compañero Père Fouettard, algo así. Su asistente, que azota a niños traviesos con cadenas. Ah, está como el cintólogo del humorista. San Nicolás regala juguetes a los niños que se han comportado bien, dejándole en zapatos cerca de la chimenea. ¿Sí? Acá saben, usa el tema de los zapatos para los Reyes Magos. Luego acá, Sinterklaas, Holanda, lleva una bolsa conteniendo caramelos. Solía azotar a los niños traviesos. ¡Epa! Se le daba también un latigazo, ¿no? Sinterklaas monta en un caballo blanco. Ya cambia acá, ya no anda ni en reno, ni en burro, anda en caballo blanco. Peter, su asistente, entra en las chimeneas dejando regalos. Ah, y acá ya no hacen que trabajan Papá Noel. Lleva un ayudante que es el que deja los regalos. Los niños holandeses dejan dibujos de sus zapatos y una zanahoria para el caballo. Atiéndanlo. Va. Death Moros, Rusia. Malvado hechicero que secuestra niños y regalos demandando un rescate por ellos. Con el tiempo el hechicero cambia. Ahora da regalos a niños para ser disculpados. Death Moros se relaciona con la Navidad hasta 1917. Supongo que hasta 1917 habrá sido por el tema de la Revolución Rusa, que bueno, era atea y lo hubiera suprimido a la imagen, ¿no es cierto? Padre Navidad, Europa, vive en las montañas de Korvatunturi, en la provincia de Laponia, Finlandia. Al principio no obsequia regalo. Con tiempo se mezcla el personaje con Papá Noel y Sinterklaas. Bueno, miren toda la vuelta y los datos que deben faltar acá, ¿no es cierto? Pero bueno, como le digo, primera acción, vamos a ir haciendo los gráficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el reno, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿Profe? ¿Cómo? Profe, ¿puedo acotar algo? Que yo entré un poquito tarde a la reunión y escuché que Sí. usted hablaba que
A este personaje se lo puede abordar desde la parte religiosa y de la parte comercial, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que a mí me contaron que San Nicolás de acá, de Bari, eh, con la llegada de Perón, que se disolvió la sociedad, el club social, donde iba la gente de alcurnia, ¿no? De apellido, me Ujú. contaron que cuando se llegaba la procesión, ¿no? De San Nicolás o el Timpunaco, o el encuentro, que antes se llamaba así, que Agnelli le pone Timpunaco, eh, decían que el 6 de diciembre, que es el día litúrgico de este señor de San Nicolás, sacaban al San Nicolás y hacían como una procesión solamente para la gente de alcurnia, o sea, de la sociedad, para la gente de apellido. Ah, El 31 de diciembre, digamos, era la gente del pueblo, que para ajá. también quiero aclarar que el 6 de diciembre sacaban un San Nicolás blanco y el 31 el San Nicolás actual, que es el morocho. Sí, es verdad. Muy bien, alumno. Sí, ese dato lo tenía yo. Sí. Este, bueno, otra lectura. ¿Sí? Sí, ahí por una cuestión de clase, es verdad eso. Este, la gente sacaba, uno sacaba en San Nicolás blanco, otro sacaba en San Nicolás negro. Sí, bueno, esas connotaciones siguen existiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre fue así. Aunque yo creo que La Rioja en el sentido actualmente me parece mucho más policlasista que en aquellas épocas, ¿no es cierto? Que era mucho más marcada la diferencia social, supongo por los estratos sociales, entre bueno, los que eran la interna que había en la época del virreinato, ¿no es cierto? Entre los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, los españoles de origen, que tenían más privilegios, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, ya estaba todo todos los negros, ¿no es cierto? O sea, los indios, los gauchos, los negros africanos, ¿no es cierto? Y toda la mezcla que se producía entre ellos, ¿no es cierto? Que llevaba a la existencia de mucho mestizaje. De hecho, es una de las características que tenemos dentro de la población latinoamericana, incluso americana, porque los Estados Unidos también tienen el suyo, que digamos se ha generado muchas, desde las razas principales se han generado mucho mestizaje, mucha mezcla. Pero bueno, está bien el aporte que hace el alumno ahí, porque bueno, es lo que pasó en La Rioja, eso es lo que me interesa, que veamos, La Rioja tiene una historia, miren, tremenda, tiene una historia muy dinámica, ¿no es cierto? Dentro de la historia del país, digamos. La Rioja siempre ha dado grandes personajes de un bando o del otro a la historia del país, ¿me entienden? Eso sería como una de las virtudes, digamos, de las riojanas, los riojanos. Entonces, tenemos que valorizar la historia, en el caso nuestro, ver qué productos gráficos podemos sacar a partir de eso, ¿me entienden? Creo que es un tema como otros temas que no ha sido explotado, y bueno, esperemos con este abordaje que le estamos haciendo nosotros, que bueno, avancemos, vemos qué producimos con respecto a esto. Como les digo, la- la- el- desde el ángulo religioso y desde el ángulo publicitario, los que quieran encararlo por los dos lados, o del ángulo solamente comercial, ¿no es cierto? Para los que no se quieran meter en la cuestión de la religión. Como les digo, en el caso del diseñadora, tiene que ser abogado del diablo, ¿no es cierto? Tiene que, si quiere recibir encargos, ¿no es cierto? De hecho, el mercado de las imágenes religiosas es un mercado absolutamente abandonado. Y si corre, y es un mercado grande, ¿me entienden? Porque la gente, todas las religiones mueven dinero, todas las religiones tienen su sistema, ¿cómo se dice? Su sistema financiero para sostenerse naturales, como si fuese una familia o inclusive una sola persona, tiene que mantenerse con algo, ¿no es cierto? Y entonces sí o sí las religiones tienen que propagar,
tienen que hacer su propaganda para tener más adeptos, para recaudar más, para seguir fomentando su ideología religiosa, ¿me entienden? Eso vale para cualquier religión, ¿sí? Bueno, entonces, como ya las conozco, ¿no es cierto? A la mayoría, no les voy a pedir manuscritos, ¿no es cierto? Pero sí vamos a ir estableciendo los pasitos, ¿no es cierto? Ahora vamos a quedar acá, ¿no es cierto? Después vamos a continuar con los artículos que siguen y bueno, vamos a ir indicando los ejercicios, aunque ahora ya vamos a quedar de acuerdo en los primeros ejercicios, ¿no es cierto? Em, Primero, ¿no es cierto? Van a buscar una imagen de un icono antiguo de San Nicolás, ¿cierto? Y bueno, lo vamos a reproducir, ¿sí? En un tamaño A4, de acuerdo el que quiera trabajar más grande no hay problema, ¿me entiendes? No hay problema. Pero yo digo A4 porque es la más estándar, ¿sí? Y bueno, y nos garantiza que podamos terminar el trabajo, ¿sí? No me gusta irme en grande y después no terminar, ¿sí? No, hay que terminar, de la forma que sea hay que terminar, ¿sí? Yo les propongo esta imagen que está acá, aunque es muy recargada, ¿no es cierto? Pero hay miles de iconos, ¿sí? Sí o sí busquen la fecha. Si no aparecen, bueno, en último caso la estimamos, pero busquen la fecha de producción. Em, y lo mismo con el paso 2, ¿no es cierto? Sería ir a un Papá Noel ya de otra época, ¿sí? Uno antiguo y otro de otra época. Ahí les nombro, por ejemplo, en la infografía les nombro al dibujante Nast y al otro dibujante, al Bloom, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden ser eso, puede ser cualquier otro, ¿sí? Porque como les digo, van cambiando las culturas, van cambiando las épocas y el personaje se va modificando, va adquiriendo nuevas características, va vendiendo diferentes productos, ¿cierto? Es, digamos, muy multipropósito, digamos, el Papá Noel, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer la lista de la asistencia y la voy a dejar ir y continuaremos en otra clase. Vayan leyendo el artículo ustedes, ¿sí? Ah, sí, bueno, vamos a trazar una línea. Este trabajo va a ser lo que va a diferenciar, una de las cosas que va a diferenciar la promoción de ustedes. Como les digo, no lo estuvimos haciendo antes. Usted, Vals, que tuvo el año pasado, puede basarse en las otras dos clases, que esa también la vamos a incluir. ¿Me entienden? Pero si tiene algo hecho de esas clases que presentamos el año pasado, que respondieron 3 chicas nomás me parece, esa la vamos a meter en el circuito. Pasa que no les digo nada a estos chicos nuevos porque, bueno, es para que se confundan, ¿no es cierto? No, profe, yo prácticamente no la hice, la maté el año pasado porque bueno, no me dieron los tiempos. Bien, no, pero le digo que los ejercicios se van a mantener, salvo que yo estoy pensando en una modificación mínima, pero igual, ¿usted guarda los archivos? No, yo los borro. Sí, los guardo. Ah, bueno, por eso, se le habló.
Recuerde que la primera la reformulamos, no sé cuál versión tiene usted, y bueno, este, si se le hace mucho barullo, largue con este y después enganchamos con las otras, ¿me entiende? Pero digo, como usted ya estuvo un par de clases, también puede ir sumando por ahí. Bueno, veamos acá la gente que está. Profe, eso es lo que le quería Entonces, preguntar yo con respecto a que usted me dijo que también hiciera lo del año pasado. claro, Yo tengo, claro, tengo dos clases. Una clase, sí, pero ¿en cuál me baso? ¿En la de una o en la dos? Que en la clase 2. no, son las dos, porque son gráficos diferentes, son Ok. desarrollos diferentes, Ujú. sí, Ok. son desarrollos diferentes, sí. Sí, son larguitas, digamos, o sea, hay varias actividades por clase. Bueno, Pereira Jonas. Presente. Sí, Pereira Jonas. Luego, acá tenemos Abayay Flor. Presente. Ujú. ¿Usted estuvo el año pasado Abayay, puede ser? ¿O no? El año pasado. La del El año año. pasado no la hice, profe. Ajá. Hicimos el billete con usted, creo. Ah, no, no sé Ah, si en esa bueno, materia. bueno, bueno. Ya tienen una idea cómo trabajo yo, ¿no es cierto? Florencia, ¿es usted? Sí, Florencia. Moreno Vallay, María Florencia. Siempre díganme cuando tengan un doble apellido, ¿sabes? Porque si no, eso por ahí lleva a la confusión. Pérez Facundo. Presente. Ujú. Bien. Heredia González. Emma. Em, Villalba Emilia. ¿Un solo apellido tiene usted Villalba? Sí, profe. Ujú, Villalba María Emilia. ujú. Ahí está. Esos. Presente. ¿Sosa dijo, profe? Sí, Ah, sí, sí. bien. Ahí está. Claudia. Bien. Anabel Pupi, ¿el apellido Pupi o no? Anabel Romero. Hola, hola. Bueno, pongo Romero, Anabel por las dudas. Bien. Valls, Alberto José. Así es. Bien. ¿Y quién más estaba? No, ahí estamos ya. Moreno Ah, no, acá Milagro. otra. Cierto, cierto, acá se me viene escondida. Pinto, Ortiz, profe. profe. Sí, 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 ya lo estoy Ah, viendo. Pasa ok. que me... eh, em, Tapia María, profe. sí, sí, sí. Tapia María. Bien. Ortiz Valentino.
Ahora sí, presente, profe. Oh, me olvidé. ¿Qué pasó? Perdón, profe. Marino Pía. Marino, epa, Pía. Bien. Moreno ya estaba, Pinto Maximiliano. Me voy, profe, nos vemos la clase que viene. Bueno, muy bien. ¿Estamos todos? Sí, creo que ya estamos todos. No, profe Bueno, Delgado. vayan buscando el Papá Noel, Profe, basándose en las imágenes que les mismo que les pruebo yo. Busquen el Papá Noel antiguo, busquen el San Nicolás antiguo, busquen el Papá Noel de su mayor agrado y lo vamos a ir reproduciendo, ¿sí? Primero como boceto, como les digo, preparen papeles chicos, van probando y de ahí vamos ampliando, como para ir apropiándonos de la forma. Sí, como les digo, vamos a tener que dar instrucciones aparte por el tema del cuerpo humano. Eso vamos a ver cómo dirigimos eso. Los que tengan dificultades con el dibujo, no me importa, hagan palote, no me importa, pero háganlo, ¿me entienden? Porque ya es un paso adelante, ¿sí? No hay que esquivarle al bulto, lo peor es esquivarle al bulto. Cero calco, yo me da cuenta cuando calque, ¿sí? Eso absolutamente prohibido, calcar, ¿sí? Haga lo que pueda, ¿sí? De ahí vamos mejorando, ¿sí? Vale para todos, a todos nos pasa, ¿sí? Lo más importante es perder el miedo, ¿sí? Largarse, graficar, dibujar, comprobar, medir, etc. Bueno, muchas gracias chicas y profe, chicos. Sí, a mí Delgado no me nombró. Delgado. Matías. Bien, ahí estamos, Delgado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.